de Marcia del Río. Yo entré en la segunda etapa de la telenovela, que es cuando Marisol adopta a esta hija perversa que le quiere quitar el amor de José Andrés. Entonces ya había pasado esa etapa de Marisol descubriéndose que está viva. Yo en esa primera etapa no tuve nada que ver, eso pertenece a Marcia del Río. Pues muchas gracias por aclarar esto, porque justamente la gente en tu perfil también estaba escribiendo esas palabras como si te pertenecían. Entonces tú al aclarar esto ya sabemos dónde justamente empieza la segunda etapa de Marisol y de esto vamos a hablar Sí, hoy sí, sí, justo precisamente. yo comencé allí, eh, ok. Perfecto. Y Alberto, antes de hablar de Marisol, si nos podrías decir lo que pasó justamente antes, y me refiero a la telenovela Como tú ninguna, de 95. A mi pregunta es, ¿cómo resolviste el caso de tantos líos que habían en esa historia? No, en realidad allí no había ningún lío. Lo único es que la telenovela no funcionaba, la telenovela era un fracaso bastante grande. Votaron al escritor y pues me llamaron de emergencia. Entonces mi jefe me pidió que llevara la telenovela al capítulo 100 para poderla vender internacionalmente, pues afuera no compraban menos de 100 capítulos. Y la orden fue, haz lo que quieras con la telenovela porque ya esto está muerto, ya esto no levanta. Y bueno, pues nada, yo tomé las riendas y pues ya sabes, empecé a meter personajes, empecé a sacar personajes, empecé a inventar nuevas tramas con la idea de llevarla a 100 capítulos porque pues esa era la orden. Y de pronto pues nada, pues con todos estos cambios, el canal ya había metido a Miguel de León, ya había tomado él el protagónico, y pues con todos estos cambios y todas estas historias que yo inventé, pues de pronto el rating se disparó a las nubes y pues ya sabes, pues terminó durando 1 año y 3 meses al aire. Justamente por eso te iba a preguntar, porque cuando tú entraste, cuando invitaste a esa historia tan interesante, eso llamó la atención internacionalmente y fue por eso que te llamaron a 96 para que entres en Marisol. Bueno, en realidad yo no iba por Marisol. Lo de Marisol fue una cosa circunstancial. A mí me contrataron porque Valentín Pinstein, que era en aquel momento el gerente dramático, habló con mi jefe en Venezuela, el señor Arquímedes Rivero, y le pidió que le recomendara pues al mejor escritor que había en Venezuela, porque él necesitaba un escritor de éxitos. Entonces Arquímedes Rivero dijo, mira, pues al mejor que yo tengo bajo mi manga es Alberto Gómez. Entonces Valentín Pinstein pues ya pidió que yo fuera y ya me contrataron. En realidad yo iba para hacer una novela para Verónica Castro, una telenovela que se llamaba Miss Lupita. Entonces, cuando yo llego, lo primero que me dicen es, tienes que terminar María la del Barrio. Eso fue lo primero que me dijeron. Tienes que terminar María la del Barrio, se enfermó el escritor y la acabas tú. Yo hice nada más que los últimos 5 capítulos de María la del Barrio. Ya terminando María la del Barrio, se da el caso de Marisol. Entonces, Marisol era muy exitosa, pero muy exitosa. Era una telenovela que funcionaba muy bien a las 6 de la tarde y pues el canal decidió alargarla 40 capítulos más. Ya la escritora pues dijo que no era posible, que ya la trama estaba agotada, que ya a los personajes les había pasado todo lo que les tenía que pasar y que ya no se podía alargar. Entonces, obviamente, pues tú no le puedes decir que no a un canal. El canal quería el alargue y el alargue había que hacerlo. Entonces, es cuando ya mi jefe, Valentín Pinstein, me llama a mí. Ya él sabía que yo venía de hacer telenovelas interminables en Venezuela que duraban y duraban y duraban y no se acababan nunca. Entonces él me dijo, mijito, porque él decía mijito, le digo, mijito, necesito que me hagas 40 capítulos de Marisol. Entonces me dijo, preséntame una sinopsis, yo se la presenté, que es toda esta trama de la hija y toda la cosa, a él le encantó e inmediatamente él llamó a Juan Osorio. Entonces le dijo, De Juan, acuerdo. tengo un escritor venezolano, me acaba de presentar esta sinopsis, él es el ideal para alargar Marisol. Le hizo llegar la sinopsis a Juan Osorio, él la leyó y dijo, esta es la historia para alargar. Y fue cuando ya yo entré, sacan a Marcia del Río y entro yo, que al final no hice 40 capítulos, hice 60 y algo.
De acuerdo, porque Alberto, primero, Marcia del Río tenía el contrato únicamente para la primera temporada. Allí se acabó, ¿no? Y, No, 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 no. Es que eso no sé, eso de las temporadas, eso es un invento. Eso, en las telenovelas nunca existieron las temporadas. En las telenovelas tú comenzabas, mas no sabías cuándo acababas. Todo dependía del éxito. Entonces eso de primera temporada, segunda temporada, primera parte, eso es un invento nuevo ahora en las telenovelas. Eso siempre existió en las series gringas, más no en las telenovelas latinas. Ella tenía un contrato para la telenovela, lo que durara, 100 capítulos, 200 capítulos, 300 capítulos, eso lo decidía el rating y el productor. Entonces ella terminó lo que se puede decir su historia, ya no le dio para más y ella salió porque se negó a hacer un alargue y entré yo. de acuerdo, entonces las telenovelas se hacían sobre la marcha, por decir de alguna forma. Totalmente. Claro, totalmente. Los capítulos se escribían un día, se grababan al siguiente y salíamos al otro al aire. De acuerdo, pues entonces queda claro por qué Marcia del Río estaba en la primera fase, en la segunda fase de la telenovela estuviste tú. Y sabes, es muy interesante, Alberto, porque esto, la historia se repite, si no me equivoco, de nuevo en año 99 con la telenovela Nunca te olvidaré, a la misma historia, Juan Osorio como productor ejecutivo y tú como escritor de la segunda temporada. Así es, se volvió a repetir la historia y esta vez, a diferencia de Marisol, sí me tocó trabajar con Marcia. De hecho, cuando hubo que alargar otra vez la telenovela, ella volvió a decir lo mismo. Ya la historia está agotada, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y entonces le dijeron, mira Marcia, vamos a llamar a Alberto Gómez, que sí es capaz de alargarla. Entonces ella inmediatamente dijo que sí. Ella dijo, sí, 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 llamen a Alberto y trabajamos los dos. Entonces, efectivamente, nos reunimos y pues ahí ya comenzamos a trabajar. Yo hacía lo que se llamaba la diapositiva, se la pasaba a ella y ella desarrollaba el capítulo. De acuerdo, eso fue con Marcia del Río entonces en 99, nunca te olvidaré. Y también se repite historia por tercera vez con Juan Osorio en 2003 con la telenovela Velo de novia, pero tú no participas allí, ¿verdad? No, 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 yo en esa telenovela no tuve nada que ver, nunca, 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 nunca. De acuerdo, entonces con Nunca te olvidaré de 99 con Marcia del Río. Y te iba a preguntar, en 96 en la telenovela Marisol, ¿qué reto tan grande era para ti para continuar la Marisol? O sea, desde tu punto de partida. Bueno, obvio que era un reto, era mi primera telenovela, se puede decir que larga, porque pues los 5 capítulos de Mariela del Barrio yo los hice en un par de días, o sea que en realidad Mariela del Barrio no contaba. Esa era una telenovela que ya se sabía que iba a terminar con mucho rating porque ya venía con mucho rating, entonces no contaba y más en los finales, pues el público es cuando más la iba a ver por ver cómo terminaba la historia. El verdadero reto fue mantener el rating de Marisol, que afortunadamente no solamente lo mantuve, sino que lo subí. El rating aumentó con mi parte. Por eso es que la telenovela del horario de las 6 de la tarde la mudan al horario de las 8 de la noche, porque se triplicó el rating. Sí, me acuerdo de ese dato y es muy interesante. Y te digo que en Serbia, en Serbia Marisol se presentó en 98 y se puso ya desde el principio a las 9 de la tarde, porque ya sabían las informaciones que tenían un rating muy grande en México y en otros países donde se presentaba. Y estaba en la televisión nacional, con lo cual todo el mundo estaba mirando Marisol en ese entonces. Y hablando En de... realidad, perdón que te interrumpa, en realidad la telenovela fue muy exitosa en México, pero también fue muy exitosa internacionalmente. A mí me contaba Juan Osorio que cuando pasaron Marisol aquí en los Estados Unidos, el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, padre, que estaba vivo en aquel momento, él estaba en una tienda, él había ido a comprarse unos zapatos y entonces estaba una señora también comprando y entonces no le terminaban de cobrar el dinero a la señora y entonces la señora le dijo al vendedor, le dijo, por favor apúrate, que voy a llegar tarde a mi casa y quiero ver el capítulo final de Marisol. Y claro, el tigre dice que él se impactó mucho porque pues nadie sabía que él era el dueño
de Televisa. Entonces, que eso para él fue pues, una cosa como que de mucho orgullo, saber que alguien estaba apurada por llegar a su casa a ver el capítulo final de Marisol. Evidentemente, pero te digo que en Serbia también estaba así, no solamente para el capítulo final, sino para todos los capítulos, porque se nota que en algún momento, y yo podría decir, podría atreverme a decir que justamente cuando tú entraste a escribir, cuando se cambió la historia, allí incluso tenía mucho más rating en Serbia, porque se corrió la voz que algo está yendo mejor, ¿sabes? Y la gente incluso que no veía antes la telenovela, desde ese momento se unió y literalmente todo el país lo veía en ese año, en 98. Y En realidad no fue que cambió la historia. Lo que pasa es que ya se había agotado la primera historia de la muchacha pobre con la cicatriz, toda la cosa, la herencia, el robo. Entonces ya al ya acabar todo eso, pues había que inventar más historia. No fue que cambió la historia, no es que ellos se fueron a vivir a Júpiter, no, sino que hubo que meter más historia. Entonces, bueno, pues nada mejor que pasaran los años y empezar una nueva etapa en la vida de los personajes. Y es cuando aparece esta hija maldita que le hace la vida imposible a la pobre Marisol. sí, me acuerdo, su hija Vanessa. Y justamente si te puedo preguntar, Alberto, ¿qué fue el reto más grande en esa historia para que tú conciliaras, o sea, para que inventaras? ¿Qué te parecía como un reto más grande si hablamos de los personajes y de los sucesos? Mira, pues nada, mantener la coherencia de los personajes. De hecho, muchos personajes salieron porque pues ya habían cumplido su ciclo y pues entraron personajes nuevos. Pero los que venían de la primera etapa, pues había que mantenerlos con su misma línea, su misma coherencia, pues no traicionar, que se habían dicho, por decirte, azul en los primeros capítulos, ahora no dijeran rojo. Ese es el reto, mantener la misma línea psicológica de los personajes. Y si, por ejemplo, alguien te dice Marisol, ¿qué es la primera cosa que viene en tu mente? Wow, un gran recuerdo y mucha alegría, mucho agradecimiento, pues fue mi primer gran éxito. O sea, como yo digo, yo me estrené a lo grande en Televisa. Para mí fue maravilloso. Yo recuerdo a Marisol con una de las alegrías más grandes de mi vida. ¿Y cuál era tu escena preferida de Marisol? O sea, de tus invenciones, por supuesto. Las de Vanessa, todas las maldades de Vanessa, a mí me gustan mucho las villanas y pues todas las maldades de esta hija maldita haciéndole de todo a la madre, me gustaban mucho. Luego también gustó mucho cuando aparece la verdadera madre de Vanessa, que también se enamora de José Andrés, eso también gustó mucho. Entonces había allí pues un triángulo de mujeres enamoradas de José Andrés, Marisol, Sandra y Vanessa. Entonces eso, pues eso como que gustó mucho y que las dos madres de Vanessa, porque las dos eran madres de Vanessa, que las dos estuvieran enamoradas del mismo hombre y la hija estuviera en contra de estas dos madres, aunque no sabía que Sandra era también su madre, eso gustó mucho. Sí, eso fue un picante bastante interesante en la historia. Y más también cuando a las dos madres, Marisol y Sandra, cuando se reconcilian al final, porque primero eran rivales Claro. y luego se reconcilian. Eso fue una parte, un movimiento muy inteligente, si me atreves a hacer la valoración personal. Y te iba a preguntar, Alberto, ¿cómo fue para ti la experiencia de trabajar con Juan Osorio? Maravillosa. Juan fue siempre muy respetuoso conmigo. Juan Osorio, desde que leyó la sinopsis, le encantó. Él jamás me dijo cambia nada, nada. Él recibía los libretos, a él le encantaban y se grababan. Bueno, aquellos libretos se respetaban como la Biblia, cosa que hoy en día no sucede. Hoy en día, pues los productores se creen escritores y quieren cambiarlo todo y quieren ordenar las historias. No, Juan Osorio fue un caballero y un gran señor conmigo siempre. Ay, me alegro de que sea así. Y Alberto, cuando tú entraste en Marisol, ¿tú ya conocías a alguien de elenco previamente? No, acuérdate que esta es mi primera telenovela en México, o sea, yo los conocía porque todas las telenovelas a donde habían actuado anteriormente las pasaban en Venezuela, pero yo no conocía a ninguno personalmente.
Entonces era básicamente todo nuevo para ti, porque también tenías que adaptarte a las personas, ¿no? Aparte de la historia. Sí, claro, totalmente. Todo resultó nuevo para mí, todo. Y, por ejemplo, dices que esa telenovela tiene mucha importancia para ti porque fue básicamente como un trampolín para ti, porque viniste de Venezuela directamente a México y entraste por la puerta grande, si se puede decir así. Sí, sí, totalmente. Y durante las grabaciones de Marisol o durante la historia, ¿hay alguna curiosidad, por ejemplo, que el público no sabe y que te gustaría contar? Mira, la verdad es que yo no iba mucho al canal, yo no iba mucho a Televisa, no tenía tiempo, pues yo iba muy pegadito a las grabaciones. Yo en cuanto terminaba el capítulo llamaba por teléfono y en aquella época yo no trabajaba con internet, yo escribía con una máquina. Yo en cuanto terminaba el capítulo llamaba a producción y decía, está listo el capítulo. Entonces mandaban un chofer a mi casa a buscar el capítulo. Entonces yo no iba al canal, es que no había tiempo, literalmente yo no tenía tiempo. Entonces la verdad es que anécdotas no tengo ninguna más que trabajar como un burro porque es que no tenía tiempo para otra cosa. De acuerdo, entonces trabajaste desde casa y ¿cuánto más o menos duraba tu participación en Marisol? Porque eran unos 60 capítulos, dices al final, ¿y eso cuánto tiempo duraba? Creo que sí, es que no recuerdo el número exacto de capítulos. Pues bueno, pues fueron casi 3 meses, 2 meses y medio, casi 3 meses, claro. 3 meses del trabajo. Sí, y también lo que, por ejemplo, cuando miraba tu bibliografía y las telenovelas que hiciste, también destaca mucho que en cada historia, especialmente tus historias originales, como por ejemplo Gata Salvaje, Valeria, Rebeca, todas esas telenovelas tienen algo en común, aparte que también dan mucho valor a la mujer, lo que me parece estupendo, o porque justamente así también se puede decir, si hablamos de feminismo, también podemos entrar por allí, que cierto valor se da a la mujer y también la importancia. Y aparte de eso, también se ve que tus telenovelas tienen muchos enfrentamientos entre los personajes y que justamente esas historias dan ese picante, esa vidilla. Y entonces te iba a preguntar si eso haces a propósito, si eso es algo de tu estilo y cómo te sientes con esa Claro, afirmación. totalmente. Cada escritor tiene su estilo. Pues el mío, mira, el secreto fundamental de toda buena historia es entretener. Si tú no entretienes, pues el público se aburre, tanto en aquella época como ahora. Entonces, tienes que entretener, tienes que tener al público enganchado, atrapado, pegado a la pantalla. A mí me pasa que yo empiezo a ver una película, empiezo a ver una serie y si me aburre en 5 o 10 minutos la quito. O sea que, entonces ese siempre fue mi gran miedo como escritor, que el público se aburriera y se fuera. Entonces, bueno, yo desarrollé mi propio estilo. Uno de mis grandes ganchos, pues es los enfrentamientos, las discusiones, las peleas de mujeres. Eso ha gustado mucho en mis historias, que yo siempre pongo a estas mujeres hermosísimas a pelearse por lo general en bikini adentro de una piscina. Eso ha gustado mucho. O sea, cada escritor tiene sus secretos y su manera de enfrentar una historia. Sí, eso me parecía muy destacable y también personalmente me gusta mucho porque eso es lo que, como tú dices, engancha a la gente y básicamente el público que le gustan las telenovelas es un público que no le gustan cosas aburridas. Entonces yo pienso que haces tu trabajo de mejor no poder ser, vamos. Mira, yo partía de una idea, que si yo me aburría escribiendo el capítulo, el público se iba a aburrir al verlo. Entonces yo tenía que divertirme escribiendo el capítulo. Si yo me divertía escribiendo el capítulo, si yo lo gozaba, yo sabía que el público lo iba a gozar también. Entonces yo partía de ahí. Yo no me podía aburrir escribiendo. Si yo empezaba a escribir y yo, ay, qué fastidio, y déjame ir a la cocina, y déjame ir un rato al balcón, y déjame hablar un poco por teléfono, y ahora vuelvo a escribir, ya es que el capítulo ya estaba fallando. Sin en cambio, si yo me hacía el capítulo de arriba abajo sin parar, y yo mismo estaba encantado con lo que estaba haciendo, ya yo sabía que el capítulo iba a gustar al aire. Yo era mi Ay, propio termómetro.
Eso está muy bien dicho porque también se puede reflejar a todos los ámbitos. Si uno hace lo que le gusta y lo hace con pasión, siempre puede dar buenos resultados, porque básicamente tú eres el que pone los estándares en ese sentido. Y Alberto, si me permites, me surge una pregunta. Ahora cuando hablamos de Marisol y cuando me dijiste que las telenovelas se hacían sobre la marcha. Y mi pregunta es, tú, por ejemplo, entras, por ejemplo, en Marisol, y empiezas a escribir la historia. Y no sé cómo decirlo, a ver si, por ejemplo, tú conoces el elenco y si tu historia cambia a raíz de que tú conozcas el elenco. Me refiero si ves sus capacidades y todo eso, si eso también incluye en la creación de tus personajes o cómo va ese proceso. Claro, pues yo de mis telenovelas yo veo todos los días los capítulos y pues ahí yo veo quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, quién me agrada, quién no me agrada, quién me lo está dando todo. Lo maravilloso de esas telenovelas es que como se escribían al día, pues entonces eso te daba la oportunidad de mover las fichas del ajedrez, te daba la oportunidad de jugar. Entonces, ¿qué pasaba? Que de pronto un personaje muy pequeñito le caía en manos a una actriz maravillosa, aunque no fuese conocida, aunque fuese la primera vez que actuaba, pero lo hacía de maravilla. Entonces ese personaje crecía, se hacía enorme. Entonces, o todo lo contrario, de pronto era un personaje muy grande, muy importante, y la persona que lo hacía, pues, no llenaba las expectativas. Entonces el personaje, pues, se iba al mínimo, desaparecía, se iba de la historia. Eso era lo maravilloso de trabajar al día, que lamentablemente se ha perdido. Ahora ya de entrada le dicen al escritor, entrégame 80 capítulos. Eso es terrible, eso es terrible, eso es lo peor que hay. Eso es lo peor que hay. Claro, yo entiendo, los canales lo hacen por ahorrar dinero, pero eso es terrible porque entonces te sale pues una historia fría porque el escritor está escribiendo completamente ciego. Entonces, eso es muy negativo. Claro, porque cuando se escribe sobre la marcha, también dejas que pasen las cosas espontáneas y también pueden ser favorecibles para la continuación de la trama. Y entonces, Alberto, si tenemos un planteamiento como este, podrías decir que en esos casos el escritor es como Dios de la historia, porque tú tienes ese derecho de eliminar o de aumentar los personajes. Claro, por supuesto, pues el poder lo tiene el escritor en las manos. Y, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento? Tú, por ejemplo, decides que quieres eliminar un personaje. ¿Tú tienes la libertad absoluta de hacerlo o tienes que consultar con la producción? No, para nada, yo no tengo que consultar nada, yo voy escribiendo según el requerimiento de la historia. Si yo siento que ya el personaje no hace más falta o el actor no es buen actor y ya yo no lo quiero en la historia porque no me está aportando lo que yo quiero, yo simplemente lo elimino, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. De acuerdo, eso es muy, muy importante para puntualizar que el escritor es el punto clave de la historia, porque si tú tienes la creación, tú tienes también esa libertad de también crear la historia según tu antojo. Y también me surge la pregunta, Alberto, si hablamos también en esa línea de conversación, también pueden surgir las cosas imprevistas. Por ejemplo, a lo mejor si alguien tiene alguna enfermedad o si tiene alguna urgencia o algún contrato con otro proyecto, eso también se tiene que ir adaptando uno como escritor si pasan algunas cosas como esas. Sí, claro, totalmente. A mí, pues, me han dicho, mira, saca tal personaje, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué ejemplo te doy? Ah, en Abigail, el personaje de Bárbara, la mejor amiga de Abigail, que se enamora de Fernando Carrillo, del profesor, de pronto me dijeron, tienes que sacar a la actriz Inés María Calero porque va a ser la villana de la novela de las 9 de la noche, que era Rubí Rebelde. Entonces, pues yo tuve que sacarla de la historia, aunque yo pensaba, o sea, esa historia de la amiga que traicionaba a Abigail, yo pensaba alargarla más, pero bueno, pues de un capítulo para otro, pues se tuvo que sacar el personaje de la historia. Eran imprevistos que yo los disfrutaba mucho, a mí me encantaban, eran retos. Entonces, igual pasaba, de pronto te llamaban y te decían, mira, hay que meter a tal actor porque, pues, por X razones lo contratamos y hay que meterlo. Entonces, tenías que inventar un personaje para ese actor. Entonces, ibas jugando con el día a día, y eso era maravilloso. Eso a mí me encantaba. Yo extraño mucho esa manera de hacer televisión.
Desde luego, porque allí se puede ver el talento verdadero y la inteligencia. Y Alberto, algo así como en Abigail también pasó en Marisol. A ver, no, 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 en Marisol no me pasó. Bueno, sí, sí me pasó. Me pasó con la actriz, a ver, se me olvidó el nombre de la chica. La que era la villana, que era la cómplice de Mario, que ella va a la Zulema. cárcel. Zulema, exacto. Ella va a la cárcel y yo pensaba hacer que ella se escapara de la cárcel y regresara a vengarse de Marisol. Pero pues ella no quiso continuar. Ella no quiso continuar y pues ya el personaje se quedó en la cárcel y no apareció más. Ah, de acuerdo. Pues acabas de resolverme la duda que tenía hace 22 años, porque me acuerdo que ha desaparecido así su lema, pero ahora veo por qué. Y que te iba a preguntar, Alberto, si hablamos otra vez de tu entrada en la telenovela Marisol. Tú, antes de empezar a escribir la historia para segunda fase, para decir así, ¿tú ya habías visto previamente la entera telenovela o cómo fue tu punto de partida en ese momento? No, yo la comencé a ver cuando llegué a México porque todavía no la habían estrenado en Venezuela. Entonces, en Venezuela la compraron a raíz del éxito que fue. Entonces, yo en Venezuela, no, como te digo, no estaba en la televisión y yo no la vi, yo no vi nada. La vi, fue al llegar a México, tenía un buen horario, era a las 6 de la tarde. Por lo general a esa hora ya yo había terminado lo que estaba haciendo, lo que fuera, mis capítulos de la telenovela que luego no se hizo, la de Verónica Castro, y pues entonces yo pues veía la telenovela, yo veía en realidad toda la barra de telenovela para ver de qué manera se trabajaba en Televisa, y cómo era la manera de hacer televisión en México. Entonces pues yo estaba empapado de la trama de Marisol y sabía cuando me llamaron, pues ya yo sabía dónde tenía que agarrarla y empatarla y hacer pues todo lo que hice. No, no supuso ningún problema. Y justamente te iba a preguntar eso, tú como viniste de Venezuela y ahora que tienes trayectoria por todos los países donde se hicieron las telenovelas, básicamente, ¿qué dirías que es que es la diferencia principal entre Venezuela y México en la forma de cómo se trabaja en las telenovelas? Mira, diferencia en realidad no había ninguna. En ambos países, tanto en Venezuela como en México, se grababa muy al día. Quizás en México había un poquito más de espacio entre grabar el capítulo y salir al aire. En Venezuela era muy inmediato. En Venezuela yo siempre cuento la anécdota que cuando yo escribía Como tú ninguna, yo aparte de eso trabajaba en la telenovela como actor y esa telenovela salía a la 1 de la tarde. Y en una escena donde yo tenía que atender a la protagonista, a Gilda, en el hospital, esa escena se grabó a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde salió. O sea, así de pegados estábamos al aire, no había respiro. En México, no, en México había una pequeña, como un pequeño, lo que se llama en televisión un colchón, como un pequeño espacio. Entonces, de pronto había 2 o 3 semanas de espacio en México. Pero de resto era igual, se escribía al día, pues todo se hacía sobre la marcha, era la manera de trabajar. Entonces, Alberto, en telenovela como tú ninguna, aparte de escritor, también hacías el personaje, también trabajabas como el actor. Y mi pregunta es, Sí. ¿era lo mismo? O sea, tú inventaste ese personaje el cual actuaste. No, 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 no. Ese personaje ya venía del otro escritor. De acuerdo, y tienes esa libertad, por ejemplo, de escribir una historia y luego de meterte a ti mismo dentro. Eso sí me lo permitieron en Venevisión, me lo permitieron. En Radio Caracas Televisión no. En Radio Caracas Televisión yo fui sacado de 2 telenovelas en las que actuaba porque al mismo tiempo estaba escribiendo. Entonces había un ejecutivo que eso no le gustaba y me lo prohibió y me mandó a sacar de esas 2 historias y ya, pues yo no volví a actuar en ninguna novela de Radio Caracas por eso. Pero en Venevisión sí, es más, era mi jefe el que me decía, tú vas a ser tal personaje. Era mi propio jefe quien me repartía los personajes. De acuerdo, entonces en Venevisión sí y en Radio Caracas no. ¿Y en Televisa?
En Televisa yo nunca, la verdad es que en Televisa fue una época de mucho trabajo, mucho, pero demasiado trabajo. Yo no terminaba una telenovela cuando comenzaba otra y además hacía dos telenovelas al mismo tiempo. Hacía en las mañanas la novela de México y en las tardes la novela de Venezuela. Entonces necesitaba un clon para poder actuar, o sea, no podía, no podía. Claro, me imagino. ¿Y no se te ha pasado por la mente cuando empezaste a escribir Marisol de que te metas también a ti mismo dentro como un personaje? Es que te digo, no podía, no podía, es que no había tiempo, tenía que agregarle horas al día. Ahí es que ni se me pasó por la mente porque era literalmente imposible. Ah, de acuerdo, por falta de tiempo, pero pienso que igual es una buena idea porque tienes ambas perspectivas, como escritor y como actor. Entonces creo que siempre fortalece y qué bien que Venevisión sí que te ha permitido eso, porque es muy peculiar. Y te iba a preguntar, Alberto, en 96 estabas con Juan Osorio en Marisol y de nuevo en 99. Y esa a lo mejor forma de trabajar con Juan Osorio previamente te ha dado a lo mejor cierta seguridad y cierta garantía de que en Nunca te olvidaré también hagas la misma cosa. Sí, sí, bueno, es que es lo que te dije, yo con Juan me llevé siempre muy bien, entonces para mí era un placer trabajar con él, o sea, te digo, yo me llevé de maravilla con Juan Osorio, nos entendimos muy bien desde el primer momento. ¿Y con él estuviste en dos telenovelas o en más de dos? No, Marisol, El alma no tiene color y un pedacito de Nunca te olvidaré. Ah, de acuerdo, eso es lo que yo también tengo. Dos. Y te iba a preguntar, si hablamos sobre el elenco de Marisol, ¿quién te queda como el mejor recuerdo? Todos, es que todos hicieron muy, muy buen trabajo. Y todos, es que no puedo escoger a nadie porque todos hicieron un gran trabajo. Ah, de acuerdo. Y te pregunta José Ángel, ¿cuántos años trabajaste en México? 7 años, 7 años. 7 años. Empezaste con Marisol y ¿cuál fue tu última telenovela en Televisa? La última telenovela en Televisa fue Mar de Amor. Mar de Amor, claro, con Surya Vega y con Mario Simaro. ¿Y cómo fue para ti la experiencia después de Televisa de ir a Telemundo? Eh, es que, te digo, es que en esa época se trabajaba igual en todos los sitios, o sea, no había diferencia. Quizás un poquito más de dinero en las producciones, pero, o sea, es que se trabajaba igual en todos los sitios, o sea, había mucha mística de trabajo, mucha mística de trabajo. Y yo siempre insisto sobre se trabajaba al día, entonces no había tiempo que perder. Entonces eso era maravilloso. Todo eso lamentablemente se ha perdido, como te digo. Hoy le piden a los escritores pues un bloque ya de capítulos muy grandes escritos, luego el productor ya mete mucha mano, ya no es la historia del escritor, ya lo que el productor quiere. Y en mi época eso no era así. En mi época el escritor era muy respetado y se hacía lo que el escritor pedía. Entonces, no sé, fue una época que yo disfruté al máximo. Y Alberto, ¿y esa época, qué dirías, en qué año más o menos se termina? Eh, no sé, de pronto comenzaron a tomar mucha fuerza los productores, entonces la mayoría de ellos, lo digo sin ningún miedo, son escritores frustrados. Entonces, claro, es muy fácil decir escribe esto y escribe lo otro y escribe lo otro, pero no son capaces de sentarse ellos a escribirlo. Entonces, nada, pues la figura del productor pues creció y pues bueno, vemos todo esto que está pasando hoy en día. Ah, de acuerdo, porque se ve que a partir de 2012, sabes, el arte en las telenovelas tenía una decadencia importante. Y te pregunta otra vez nuestro compañero José Ángel Urdaneta, actor venezolano, ¿qué crees que pasará con las telenovelas? ¿Qué futuro tienen las telenovelas? Las telenovelas van a seguir viviendo, las telenovelas van a seguir existiendo. Simplemente que, bueno, están pasando por una etapa bastante negativa en este momento. Las latinas, las telenovelas latinas, porque las turcas ya vemos que se han adueñado del mercado y pues están llenando ese hueco que dejaron las latinas. La televisión latina se ha volcado pues a las series y pues ahí están.
con pésimos ratings, pero ahí están. ¿Y piensas que a lo mejor ahora cómo se han cambiado algunas costumbres, en el sentido de que mucha gente ve más Netflix que la televisión? ¿Piensas que eso también va a tener cierta influencia? Mira, yo parto de una idea. A mí me causa mucha gracia cuando los productores actuales se quejan de los ratings bajos que tienen, se quejan de que no les funcionan las historias como antes. Entonces dicen, no, es que la gente se fue a Netflix. Es mentira. La gente no se fue a Netflix, a la gente la empujaron a irse a Netflix. Le empezaron a dar, pues, todas estas series violentas, morbosas, de asesinatos, de sexo, de malas palabras, o sea, cosas muy burdas. Se olvidaron de lo familiar, se olvidaron de lo bonito, se olvidaron de reunir a toda la familia frente al televisor. Entonces el público, claro, se fue a Netflix, porque ahí en Netflix tienen opciones. Entonces el que quiere ver romántico, ve romántico, quien quiere ver comedia, ve comedia, pero no fue que el público se fue porque quiso, no, se fue porque lo empujaron, lo empujaron. También hay que pensar una cosa, que no todo el mundo tiene para pagar Netflix. Ya, No todo el es mundo cierto. puede pagarlo. Hay gente que prefiere, aquí cuesta $12 el Netflix mensualmente. Con $12 tú te vas al supermercado y te compras una bandeja de pollo y te compras un litro de leche. Y ya con eso puedes comer 4 o 5 días. Entonces no todo el mundo tiene para Netflix. Entonces, claro, ese público que no tiene Netflix no le queda otra que ver las cosas que están haciendo hoy en día o simplemente no ver televisión. Pero no es que ya la televisión murió, no es que la telenovela murió, es mentira. Es que ya no las hacen, es que obligaron al público a irse de la televisión. Eso es lo que pasa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Y entonces tú te definirías como partidario de la telenovela rosa. Totalmente, totalmente, totalmente. Con mucho orgullo. No, porque a mí también me gusta mucho ese estilo y también lo lamento, como dices tú, que básicamente las televisoras empujaron a los espectadores a irse a Mira, Netflix. Y el problema no es que hagan series. Está muy bien que las hagan, es válido. El problema es que quisieron eliminar la telenovela. Entonces, no, si la televisión tiene muchos horarios, entonces puedes hacer ambas cosas. Puedes hacer series y puedes hacer novelas. Pero los nuevos ejecutivos son todos muy jóvenes, pues obviamente tienen otra manera diferente de pensar. Entonces, pues ya ven la telenovela como algo viejo, como algo que huele a pasado. Entonces, por eso se han volcado en en las series. Pero después tú las ves y resulta que no son series, porque tú las comparas con las series gringas y no se parecen en nada a las series gringas. Entonces, ni son series, ni son telenovelas, ni son nada. Son híbridos, son unas cosas raras. Vuelvo a lo mismo, por eso es que los ratings son tan mediocres hoy en día. Ya no se ven los ratings de antes. De pronto sale una serie y dicen, no, es que es un exitazo enorme. ¿Con qué rating es un exitazo enorme? ¿Con qué rating? entiendo totalmente. Y Alberto, Emanuel te pregunta que nos cuentes de tu amistad con el escritor Carlos Romero. Bueno, Carlos Romero es mi padre. Carlos Romero, para mí, primero ha sido un maestro, pero un maestro. Y segundo, pues wow, es mi padre, tan sencillo como eso. ¿Y tú con él en qué telenovela coincidiste? Eh, a ver, no, solamente en los últimos 5 capítulos de Mariela del Barrio y en el especial que yo hice de La Usurpadora. Mientras él terminaba La Usurpadora, yo hacía el especial de 2 horas. Se escribían a la par. De acuerdo. Y entonces, con él no estuviste en Como tú ninguna. No, no, es que Carlos nunca estuvo en Como tú ninguna. Carlos lo que hizo fue vender un libreto viejo. Entonces en Venezuela se empezó a adaptar. Pero Carlos nunca estuvo en Como tú ninguna. Él estuvo allí en la escogencia del elenco, le consultaban y no sé qué y tal y cual, pero él nunca escribió un capítulo de Como tú ninguna. Eso es muy importante Obviamente para... tenía que llevar su crédito porque era un original de él.
Ah, de acuerdo, porque eso también me dijo José Ángel en la entrevista que Carlos Romero no estuvo en Como tú ninguna, pero luego si buscas en internet aparece información como si supuestamente Carlos Romero hubiese estado en la primera parte de Como tú ninguna y tú en la segunda parte, y eso confunde Es esa que es lo que te información. digo, es lo que te digo. Era un original de él, era una novela vieja de él que se estaba adaptando. Entonces su nombre tenía que aparecer, es lo lógico. Ah, de acuerdo, porque era la adaptación de su novela, de acuerdo. Y sí, pero Carlos Romero estuvo en Cara Sucia, dice José Ángel. Sí, él estaba en Cara Sucia, es cierto, él estaba en Cara Sucia y yo hacía algunas escenas que él me daba, pero en realidad quien se escribía los capítulos era él, yo hacía escenas sueltas. Ya cuando él renuncia a la telenovela, él se va, entonces ya sí queda la telenovela en mis manos. Ah, de acuerdo. Y lo que me comentaste ahora, lo del futuro de la telenovela, a lo mejor es ahora un reto muy grande, porque como tú dices, ahora hay muchos híbridos en el mercado. Y entonces a lo mejor desde este punto costaría un poco arrancar de nuevo esa, a lo mejor, disciplina de mirar las telenovelas. Tú no tienes que decir si es secreto, pero tú tienes alguna fórmula en el sentido del escritor, cómo resolver este Es caso. que no hay ninguna disciplina para ver los capítulos, es simplemente que le pongan al público una historia que los enganche, que los atrape y se van a sentar a verla. Por eso es que, míralo cómo están funcionando las turcas. Vuelvo a repetir, las turcas se han adueñado del mercado. Y son Sí, telenovelas tan largas como las nuestras, son telenovelas de 200 capítulos, que claro que ahora, como te digo, ahora se dividen en temporadas, cosa que es un error. Una telenovela no puede tener temporadas, una telenovela empieza y acaba. Lo que dure, 6 meses, 8 meses, un año. Pero bueno, ahora las llaman temporadas. Y ahí están las turcas, y son telenovelas que se basan totalmente en el amor. claro. Pero ¿piensas que las telenovelas turcas solamente a raíz de las buenas historias se venden, no hay otros factores? Mira, lo que pasa con las telenovelas turcas, que aunque sean, vuelvo a repetir, que aunque se han adueñado del mercado, no terminan de ser verdaderos booms de audiencia porque tienen el problema del lenguaje. Es lo que pasaba también con las telenovelas brasileras, que eran telenovelas de mucha calidad, telenovelas muy buenas, se lograron grandes éxitos, pero que a pesar de todo seguían imponiéndose las latinas porque había ese problema del doblaje. Entonces, eso siempre como que es una barrera. Y es un poco lo que está pasando con las telenovelas turcas. El problema Ah, del doblaje. del doblaje, sí. Y mira, hay una pregunta de otra vez de Manuel, dice que nos cuente sobre la telenovela Preciosa, si es verdad que llegaron a los libretos por Arquímedes. Sí, claro, totalmente. En realidad, no, a ver, cuando me llaman para hacer la telenovela de las 7 de la noche, que no era preciosa, simplemente me llamaron para escribir una telenovela, me preguntaron que qué quería hacer. Entonces, si quería hacer un original o si quería hacer una adaptación. Yo había visto cuando era niño una telenovela en mi país, una telenovela peruana, que se llamaba El adorable profesor Aldao. Entonces yo pedí que consiguieran los libretos de esa telenovela y compraran los derechos. Entonces, cuando el productor me pregunta de qué se trata el adorable profesor Aldao, entonces digo, bueno, es un profesor y hay una alumna que se enamora de él, y entonces ella tiene una hermana y es una villana y también se enamora del profesor y no sé qué. Entonces, en ese momento en Televisa estaban haciendo Sin Ti, que era también la historia de la profesora y la alumna rebelde, enamorada. Entonces me dijeron, es que es la misma historia de Sin Ti, aunque no esté la hermana, pero es la misma historia. Y yo dije, es cierto. Eso fue en una comida. Entonces Carlos Romero dijo, ¿quieren hacer qué? ¿Una telenovela muy bonita, muy familiar? Sí, queremos hacer eso. Entonces él dijo, bueno, hay una telenovela que se desarrolla en un circo, y él nos recomendó esa historia. Entonces, bueno, vamos a pedirle los libretos a Cuba y se le compra a Cuba. Entonces, Carlos Romero dijo, no, esos libretos los tiene Arquímedes Rivero. Televisa llama a Arquímedes Rivero para comprarle los libretos. Entonces, lo primero que preguntó el señor Rivero fue, ¿quién va a hacer la adaptación? Y le dijeron, Alberto Gómez. Entonces él dijo, no, si es para Alberto, yo no vendo los libretos, yo se los regalo a él. Y él me regaló a mí los libretos, no a Televisa. Entonces yo fui a Venezuela, él me dio el montón de libretos y yo con la misma me regresé en el avión con los libretos bajo el brazo.
Eso fue de la telenovela Preciosa, ¿no? Esa. Y también me surge una pregunta, estoy viendo tu trayectoria de las historias originales y de las adaptaciones. A lo mejor es una pregunta retórica que te voy a hacer, pero todavía doy beneficio a la duda. ¿Qué es para ti como un trabajo más complejo? ¿Hacer una historia original o adaptar? No sé, yo ambas las disfruto. Para mí es un placer hacer ambas cosas. De acuerdo, porque pensaba igual, porque cuando haces una adaptación no tienes el punto de partida tuyo, mientras que en las historias originales tú empiezas desde el principio, o no es así? Sí, claro, por supuesto, pero no sé, es que es cuestión de disfrutarlo. Y yo como disfruto algo, como disfruto ambas cosas, entonces me es indiferente hacer una adaptación o un original. De verdad que me da absolutamente lo mismo. Hay escritores que no les gusta hacer adaptaciones y se ponen de mal humor y aceptan hacerlo porque pues obviamente tienen que trabajar, pero luego rechazan el original y entonces viven amargados. Yo no. A mí cuando me daban el montón de libretos viejos, para mí era un placer tener en mis manos aquellos libretos escritos por grandes escritores y para mí era un placer leerlos y aprender de ellos. Al revés, yo me sentí un beneficiado si me daban una novela vieja de Delia Fiallo, ¡ay, una novela de Delia Fiallo! Decían los escritores. Para mí no, yo decía, no, denme más capítulos, yo los quiero. Para mí era un placer, era aprender, es como ir a la universidad de las telenovelas. Perfecto. Y justamente, mira, hay una pregunta relativa a ello. Te pregunta también, Emanuel, ¿cuál es tu telenovela preferida de Delia Fiallo y cuál de Inés Rodena? Bueno, lo que pasa es que es difícil escoger una telenovela de cada una porque ambas fueron tan exitosas, escribieron cosas tan maravillosas, entonces es difícil. No sé, yo pienso que de Delia mis dos preferidas son La Zulianita y Leonela. Me parece que son dos historias maravillosas y redondas, contundentes. Y de Inés, pues es que todas son tan buenas, La Usurpadora, La Italianita, La Indomable, es que no habían telenovelas malas, eran mujeres con una fuente de sabiduría inagotable, entonces son gentes a los que me quito el sombrero ante ellas. Y también Marisol era de Inés Rodena, también, ¿verdad? La primera parte, la que hizo Marcia, yo no, mi parte es totalmente original. De acuerdo. Entonces, primera parte para puntualizar para el público. Primera parte era de Inés Rodena y adaptación de Marcial del Río y segunda parte totalmente tuya, de Alberto Gómez, ¿verdad? Así es. Y te pregunta también a una persona si todavía guardas tu máquina de escribir. No, No, no. no. De acuerdo, vamos a ver qué más preguntas tenemos aquí. Y, Debí guardarla. entonces te iba a preguntar, tú entras en Telemundo con la telenovela Gata Salvaje, Marina. ¿verdad? No, Marina, no. Gatas Con, Salvajes de Venevisión, Univisión. Yo en Telemundo lo único que hice fue Marina. de acuerdo, y eso era adaptación, otra vez de Inés Rodena. Claro, eso era Los ricos también lloran. De acuerdo, y en el año 2006 en Telemundo. Y ahora mismo, Alberto, ¿qué planes tienes? Si nos puedes decir algo. Ahora no, ahora como bien sabes, acabo de terminar de escribir mi libro, estoy escribiendo mi segundo libro y estoy trabajando para dos compañías que se llaman Audible y Fonolibro, que hacen libros con audio. Entonces estoy escribiendo historias para ellos. Justo esto iba a preguntar, y ese libro que acabas de escribir, ¿nos puedes decir un poco de ese libro y dónde la gente lo puede comprar si quiere? El libro se llama Camino de Espinas y lo pueden adquirir a través de Amazon para el mundo entero. En Amazon, se puede incluso para el mercado europeo. Sí, para el mundo entero. De acuerdo. Y ¿tú te acuerdas? ¿Sabías decirme si, a ver, tenemos una pregunta, perdona. Te pregunta, Mar de Amor, ¿qué tan complejo fue para adaptarla?
No fue complejo, lo que pasa es que Mar de Amor tiene una anécdota muy interesante, o el original de Mar de Amor, que era María del Mar, era una telenovela contado por la propia Delia Fiallo. Fue una telenovela que cuando la llamó el canal para escribirla, había una orden de reducir gastos. Entonces el canal había decidido que todos los actores que no estuviesen trabajando les iban a quitar sus contratos y los iban a votar. Entonces Delia, en una acción maravillosa, que habla muy bien de ella, le inventó un personaje a cada actor del canal. Entonces es una telenovela que tiene muchísimos, pero muchísimos personajes. Pero muchos personajes, demasiados personajes. Pero ella lo hizo por salvar a los actores, para que no se quedaran sin trabajo. Entonces, mi reto fue, pues, fundir personajes, eliminar el exceso de personajes y quedarme con los que de verdad le aportaban algo a la historia. Ese fue mi reto con Mar de Amor. Yo me acuerdo muy bien de esa telenovela y sí que me acuerdo que habían muchos personajes, pero también a muy Con todo, buena. con todo y que eliminé montones, me quedaron todavía muchos personajes. Pero bueno, eran los importantes. ¿Sabes lo que me venía una idea en mi mente hoy cuando rastreaba tu bibliografía? Que no sé si es una coincidencia o tiene algo que ver, es solamente mi humilde opinión, que fue una casualidad que todas las telenovelas donde tú o trabajaste de historia original o de adaptación, todas esas telenovelas como entrada tienen una tema musical muy preciosa y muy llamativa. No sé si eso tiene algo que ver, pero todas tienen mucha, a ver cómo te explico, llama mucho la atención, como por ejemplo la entrada de la telenovela Valeria, Acorralada, Marina, Mar de Amor, todas ellas tienen entradas impactantes, igual como son tus historias, ¿sabes a lo que voy? Yo en eso ya yo no me metía. Yo lo que me metía era en escoger el elenco. Yo me reunía con mis jefes, el que me tocara de turno, tanto en México como en los Estados Unidos, como en Venezuela, y pues escogíamos el elenco. Pero yo en lo que era el tema musical y en lo que eran las entradas, yo en eso no me metía. Tampoco me metía en las escenografías, a no ser que yo quisiera una cosa muy específica. Bueno, quiero que aquí las escaleras sean de caracol porque va a pasar tal cosa. Entonces, bueno, sí, ya me hacían una escalera de caracol. Pero en realidad yo no me metía en esas cosas. Ya era como, a ver, como invadir el trabajo de otro. Y yo en eso siempre fui muy respetuoso. Yo supe cuál era mi lugar. Me pasaba cuando actuaba. Si yo era el escritor de la telenovela y al mismo tiempo actuaba en ella, yo cuando iba al set de grabación, yo no era el escritor, yo era un actor más, yo era incapaz de decirle al director, dirige, haz esto, aquí quiero estar sentado, aquí quiero estar de pie, tómame de este ángulo con la cámara. Nunca, nunca. Yo en eso fui muy, muy respetuoso, porque yo no permitía que nadie se metiera en mi trabajo, entonces yo no me metía en el trabajo de los demás. Yo en eso siempre respeté mucho a los compañeros. De acuerdo. Y te pregunto otra vez, Emanuel, ¿qué opinas del maestro Cabrujas y si adoptarías alguna telenovela de él? Cabrujas, pues bueno, también tuvo grandes éxitos cuando le entró al género. O sea, pues sabemos que sus grandes boom internacionales pues son La Dama de Rosa, Señora, La Dueña, que son pues telenovelas, pues lo que se llama el género, pero por toda la calle del medio. Y pues nada, Cabrujas es de un gran talento y por supuesto que adaptaría una telenovela de Cabrujas. De acuerdo. Nos quedan solamente 1 minuto y medio. Yo voy a aprovechar para agradecerte de verdad, Alberto. Es para mí un privilegio que has decidido también compartir esta hora conmigo porque eres el primer escritor que estoy entrevistando y esas informaciones de verdad son muy valiosas para mí. Como queda 1 minuto, ¿tú tienes que decir algo? No, quiero darte las gracias, por favor. Yo súper encantado de estar aquí, de compartir con el público. Yo al público le debo todo. Entonces, mis eternos agradecimientos a todos los que han estado viendo mis telenovelas a través de los años. Gracias. Siempre gracias. No, gracias a ti, Alberto. Yo